Hola, muy buenos días. Me dice Juan que algunas veces las cosas que digo le sirven de introducción para un pensamiento que tiene, que como si estuviésemos sincronizados. Y hoy creo yo que la sincronización va en el sentido inverso, porque ha estado hablando Juan precisamente en la introducción de hoy acerca de cómo Dios es el único que puede cumplir la justicia propia, cómo esa justicia se nos imputa a nosotros por pura misericordia, puesto que nosotros no la merecemos y nada podemos hacer para merecerla, y cómo se puede efectivamente invocar a Dios de una manera correcta o incorrecta. En el segundo caso, invocar a Dios de una manera incorrecta, dice él, no lleva a resultados. Es esto precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Estamos tratando la epístola de Santiago, la carta de Santiago, Santiago el hermano del Señor, que no creía en el Señor, que ve a su hermano resucitado y que posteriormente se hace cabeza de la iglesia en Jerusalén junto con Pedro y otros. Y entonces este Santiago nos escribe una epístola llena de practicidad, un judío práctico con una fe práctica. Tanto es así que hemos dicho que su epístola o su carta podía ser titulada en cada uno de sus segmentos como ¿qué hacer? ¿Qué hacer si esto? ¿Qué hacer si lo otro? ¿Qué hacer si te vienen problemas? ¿Qué hacer cuando los problemas los creas tú? ¿Qué hacer cuando sabes lo que tienes que hacer? Etcétera. En el último caso estuvimos viendo qué hacer cuando comparamos unas personas con otras, cuando nosotros mismos nos estamos comparando. ¿Qué hacer con la acepción de personas? ¿Qué hacer con estas comparaciones y con estos favoritismos? Y su respuesta era, no podéis tener favoritismo si cumplís el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no puedes darle a favores a unos frente a otros, porque Dios no hace eso, ni es su ejemplo, ni es lo que pide de ti, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy vamos a tratar el tema de qué hacer con nuestra fe. ¿Qué hacer con nuestra fe? Nuestra fe es algo que nos reservamos nosotros de manera íntima, es una creencia correcta con una doctrina correcta y eso es lo que realmente interesa a Dios, o es nuestra fe algo así similar a lo del dibujito, algo pequeño pero que está vivo, que da frutos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hacer con nuestra fe? ¿Tengo la doctrina correcta o no la tengo? Y si la tengo, ¿qué hacer con ella? Si en el capítulo, no en el capítulo anterior, si en la sección anterior Santiago nos estaba diciendo, para que no hagáis favoritismos o comparaciones entre unas personas y otras, el antídoto es ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está dando el mismo antídoto, aunque la ilustración en el día de hoy, en el texto de hoy, no es la acepción de personas, sino la indiferencia ante las personas, o mejor dicho, la indiferencia ante las necesidades que otras personas puedan tener. Indiferente. ¿Cuál es la respuesta de Santiago? Porque muchas veces vemos a Santiago o su epístola como seccionada en partes que no tienen nada que ver la una con la otra. Yo no puedo verlo así. Yo veo a Santiago como una epístola, una carta completamente cohesionada, donde un texto viene del texto anterior. Y en este caso, en el día de hoy, ¿cuál es el remedio para la indiferencia ante la necesidad de las personas? El mismo que acababa el de tratar en cuanto al remedio de la acepción o el favoritismo frente a las personas. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este texto se desprende del anterior. Y así, la pregunta que subyace es, ¿qué hacer con nuestra fe? De esa manera, la respuesta en este texto como en el texto anterior es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que debes hacer con tu fe. De hecho, la epístola de Santiago gira alrededor de esta idea. Cuando nos metimos en los asuntos realmente prácticos de qué es lo que hay que hacer en la epístola de Santiago, que fue la vez anterior, respecto de la acepción de personas, él dio ya el antídoto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues a partir de ahora, desde el texto que estuvimos viendo la última vez hasta el final de la epístola no es un montón de secciones independientes unas de otras, sino un montón de ejemplos de cómo amamos al prójimo. Porque si amamos al prójimo cumplimos la ley de Dios y hacemos de nuestra fe una fe práctica. Entonces Santiago no está desconexionado unos segmentos de otro, están todos girando alrededor del amor al prójimo, porque eso es cumplir la ley de Dios. Porque de la misma manera que si hablamos de amor, estamos hablando de la entrega al otro,
de favorecer al otro, de hacer crecer al otro, de bendecir al otro, sino de qué tipo de amor estamos hablando. De la misma manera, cuando hablamos de fe, si la fe es auténtica, entonces se debe manifestar en obras, en obediencia a Dios, en amor al prójimo, porque si no, ¿de qué fe estamos hablando? Y entonces así, Santiago, en uno de los textos más fácilmente malinterpretados por la historia de la Iglesia, vamos a intentar ver qué somos capaces de hacer hoy, dice así: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Atención, fijaos cómo abre Santiago este segmento. No está diciendo, y para mí esto es clave para entender el resto del pasaje. Cómo abre es cómo hay que interpretar el texto del pasaje. ¿Cómo abre? No está diciendo Santiago, mirad, si alguno tiene fe, no está diciendo si alguno tiene fe. Está diciendo, si alguno dice que tiene fe, si alguno dice, profesa una fe, una creencia, una religión dentro de un sistema. Si alguno profesa eso, si alguno dice que lo tiene, pero al mismo tiempo su vida no es consecuente con lo que dice creer, si al mismo tiempo sus obras no son obras de amor al prójimo, esa fe le salva y él plantea la pregunta, ¿le puede salvar? No está hablando de que la fe no salva, está hablando de que aquel que dice que tiene fe, si eso que dice que tiene no se corresponde con sus hechos, si eso puede ponerle en sintonía delante de Dios. Es la duda que él se plantea y a renglón seguido viene su respuesta. Y la respuesta va a venir en forma de ilustración, la indiferencia a la necesidad de la persona que está a tu lado. La indiferencia frente a las necesidades. Y la ilustración sigue de esta manera. Porque, ¿y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, os falta la comida y os falta la bebida, pero id en paz y el vestido, id en paz, calentaos y saciaos. Mira, yo que creo que soy buen teatrista, ¿no? Fijaos qué fácil es decir esto. Calentaos y saciaos. Que Dios os bendiga. Oro por vosotros. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo nos engañan, verdad? ¿Cómo nos engañamos nosotros a nosotros mismos? Porque esto era el tipo de bendición que el judío hacía sobre otro judío, shalom y cosas por el estilo. Era una especie de frase que deseaba la bendición al prójimo, pero no movía un dedo para beneficiarle. Entonces Santiago dice, vamos a ver, este tipo de actitud aprovecha para algo. Aprovecha para algo. Santiago está diciendo, si vosotros, los que decís que creéis, que venís de un trasfondo judío, que decís que cumplís los mandamientos de Dios, al mismo tiempo que deseáis el bien para el mundo, y pensáis que por hacer esa o aquel tipo de rito o ceremonia o creencia correcta, si pensáis que por eso realmente hay un aprovechamiento, pues quizá no lo haya, porque tú haciendo un montón de pequeñas cosas pertenecientes a tu campo religioso, en realidad estás desproveyendo al que lo necesita de algo que tú le puedes dar. Tus recursos, su tiempo, tu dinero, tu atención, tu amor, lo que sea. Lo estás desproveyendo y por tanto pensando que cumple la ley porque haces esto, aquello, estás negando tu amor a tu prójimo. Entonces aprovecha. ¿Tú crees que cumples si realmente no amas a tu prójimo? Esto fue algo que en lo que incide Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo desde el texto anterior, pero que esto es un mandamiento del Señor desde el Antiguo Testamento. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Fue confirmado por Jesús y luego muy bien explicado por los apóstoles. Pero si cogemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, quien se enfrentaba a personas que creían que pertenecían a una religión, que tenían una creencia correcta y que cumplían muchas cosas, pero que olvidaban el amor al prójimo, a Jesús le pregunta a un fariseo, queriéndole pillar,
y le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dice así, Jesús. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, va unido a este, casi no se puede ligar de este. Y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dice Jesús, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y cuando Jesús habla aquí del verbo pende, en griego significa colgar, depender de. Es el ejemplo gráfico de una puntilla en la pared. Mira lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que hay una puntilla en la pared y que de ahí pende un cuadro. De ahí sale el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? Del amor a Dios y el amor al prójimo se desprende la ley. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se desprenden todos los profetas, mayores y menores. Un porcentaje amplísimo de toda la escritura sagrada judía. Bien, después de todos estos, el desarrollo de los profetas y de la ley, especialmente el de la ley, daría lugar a más de 613 mandamientos que hay que cumplir escrupulosamente. Pero Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, vosotros podéis concentraros en hacer esto, hacer lo otro, ofrendar, guardar el comino, el no sé qué, bien, muchos mandamientos, pero, vamos a ver, os habéis olvidado de lo que pende o de lo que cuelga. ¿De qué cuelga? Del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Estás amando al prójimo? Lo que Jesús está diciendo es, no recuerda los mandamientos, no hace falta, es que te tengo que dar mandamientos para todo. Los mandamientos de la ley de Dios no son sino ejemplos de cómo hemos de amar a Dios y al prójimo. Ejemplos. De manera que si tú amas a Dios y amas al prójimo, estás cumpliendo la parte de abajo, los más de 613 mandamientos, los 6.300 mandamientos o los 6.030.000 mandamientos. Da igual todas las ramificaciones que quieras hacer de la ley. Si cumples que amas a Dios y amas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley. Y si amas a Dios y amas a tu prójimo, todo lo demás es mero comentario. Son ejemplos de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Eso es la ley, ejemplos. Y esa es la epístola de Santiago. Ejemplos de cómo amamos al prójimo. Así que nos dice Santiago, bien, hay esta necesidad. Tú dices que crees, además no solamente dices que crees, sino que eres un gran cumplidor de todas las cosas que supuestamente Dios ordena, pero no le das a tu prójimo lo que necesita. ¿Aprovechará? Volviendo al texto. ¿Esto aprovechará? Y entonces, ¿qué nos dice Santiago? Nos dice lo siguiente, y este texto es clave. Nos dice así. Así también la fe, de la misma manera que no aprovecha si no le ayudas, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No aprovecha. Es invocar a Dios y no traer resultados. Bien, ¿qué significa esto? Lo primero que hay que decir es que la fe muerta es una frase que repite 3 veces Santiago en este solo segmento. En el versículo 17 aquí, en el 20 y en el 26 como conclusión. Fe muerta. Fe necros, que es en griego, de ahí viene necrosis, tejido muerto. No, fe muerta. Bien, ¿qué quiere decir Santiago con fe muerta? Lo que quiere decir es lo siguiente. Si la fe está viva, como en el gráfico que vimos al principio de la presentación, una plantita, si tú eres un árbol y el árbol está vivo, el árbol necesariamente va creciendo y da frutos. Es lo natural, ¿no? Entonces, significa que si tú tienes fe y esa fe está viva, esa fe viva te hace tener frutos de manera prácticamente irremediable. Por contra, si no hay frutos, entonces lo que significa es que esa fe no es fe auténtica. Esa fe está muerta.
Es duro, ¿no? Bien, ¿qué quiere aquí decir Santiago realmente? Atención, porque Santiago no quiere decir que la ausencia de obras invalida la auténtica fe. Bien, repetimos. La ausencia de obras no invalida una fe que es auténtica. Lo que Santiago está diciendo es que la ausencia de obras evidencian que esa fe no era auténtica. Es lo que está diciendo. Porque si Santiago estuviese diciendo, oye, que la ausencia de obras invalidan tu fe, que es buena y es auténtica, si estuviese diciendo eso, ¿estaría Santiago contradiciendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Toda la teología paulina que luego se desarrolla en el Nuevo Testamento y a otros autores como el apóstol Juan, etcétera, que también desarrollan este tema. Estaría contradiciéndolo todo. Pero es que Santiago no dice que la ausencia de obras invalida una fe que es correcta y buena y verdadera y auténtica, genuina. Lo que está diciendo es que la ausencia de obra evidencia que esa fe no existe realmente, está muerta. Es un tipo de fe que no hace nada, no sirve para nada. Y estaría, si fuera lo primero, si estuviese defendiendo Santiago lo primero, la ausencia de obras invalida tu fe, que es buena y es auténtica, si estuviera diciendo eso, estaría invalidando lo que nuestro Señor mismo nos enseñó. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor? Nos dijo, el que cree en el Hijo, en mí, el que cree, tiene vida eterna. ¿Y qué más, Señor? Dice, nada más. No, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le pregunta el carcelero a Pablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora no recuerdo a quién, me parece que era a Pedro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y le dice, cree. Porque además la fe ni siquiera es un hacer, sino es lo contrario del hacer en el Nuevo Testamento. Cree. Jesús está diciendo, cree en mí. Yo he venido para todos aquellos que crean en mí, en mi identidad, en lo que yo hago por vosotros, en que yo pago lo que vosotros debéis frente a Dios. Yo pago en la cruz, ya lo hice yo. Confía en mí. Abre tus brazos, entrégate a mí y confiando, el Señor te salva. Porque por ti tú no puedes, para eso he venido yo. Estaríamos también entonces contradiciendo, si dijéramos que la ausencia de obras invalida una fe que es auténtica, aquello que nos dice Pablo en Romanos, aquel texto tan famoso con el que se enfrentó Lutero, un hombre que luchaba, pobrecillo, por agradar a Dios todo lo que podía, igual que el apóstol Pablo, y se dio cuenta de que no podía nunca llegar a la perfección de Dios, ni ganarle el favor o la justificación de Dios. Y así dice en Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, punto, sin las obras de la ley. No hay nada que tú puedas hacer que te sirva para ganar la salvación. Y así continúa también en Gálatas diciendo, por 3 veces, el hombre gana la justificación por parte de Dios haciendo nada, solamente confiando en Dios, por la fe. Y lo dice en 3 ocasiones. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe. Justificado mediante la fe. En Cristo Jesús, también nosotros, hemos creído. ¿Qué hemos hecho? Hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe, en Cristo, etcétera, etcétera. 3 veces dice, justificado mediante la fe, por tanto, por eso hemos creído, justificados por la fe. En el mismo texto, resaltando lo negativo, dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, no por las obras, y finalmente termina diciendo, nadie puede ser por las obras justificado. Nadie. Dios allí, tú aquí, que pretendes llegar a Dios con tus obras, llegar a la perfección, que no puedes. De manera que por 3 veces Pablo nos dice, por la fe, sin obras. Por la fe, por un lado, sin obras, por otro. Ahora, entender esto significa que Santiago no está hablando en su epístola de una especie de sinergia o trabajo conjunto entre la fe y las obras para conseguir tu justificación delante de Dios, es decir, que Dios te acoja, que Dios te salve. No está hablando de ese tipo de sinergia entre fe y obras, porque entonces sería, eres salvo por la fe
más las obras. Que no es eso lo que está diciendo aquí Santiago. Tú no eres salvo por la fe, más las obras, que no puedes. Que es solo por la fe, sin las obras de la ley. Por tanto, Santiago no está defendiendo ningún tipo de sinergismo o de operación conjunta entre fe y obras. No lo está haciendo. Porque en el Nuevo Testamento está muy claro, que para la justificación delante de Dios, para que Dios te salve, para que Dios te acoja como hijo, para entregarte todo su amor y la vida eterna, para entregarte quién es Él, para entregarte su compañía, para que vivas de acuerdo a Él. Todo esto, para conseguir la justificación y la salvación, como decimos, está muy claro en el Nuevo Testamento que solamente hay una causa, un medio y un resultado. Para la justificación, para que seamos salvos delante de Dios, solamente hay una causa, un medio y una justificación. Y donde mejor queda resumida en estos tres pilares, es en el texto que Pablo nos presenta en la carta a los Efesios, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Causa, la gracia de Dios. Que no eres tú intentando llegar con tus buenas cosas, que abandones esa idea. Que la causa de tu justificación es la iniciativa del amor de Dios. Que no habría habido justificación alguna si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hubiera encarnado en Jesús de Nazaret y hubiera muerto por ti para pagar. Que no hay más causa que la pura iniciativa del amor de Dios, que el amor de Dios alcanza, que te estés tranquilo, que si confías en Él, estás salvo o salva. No hay más causa que Él. Él es el que lo empieza todo. Ahora bien, hay un medio y es la fe. La fe es una obra. Que la fe no es una obra. En la mente de Pablo en el Nuevo Testamento, la fe es lo opuesto a las obras. Es aquello que Dios te da como ser humano. Y aquello que tú puedes abrir la puerta para recibir esa iniciativa de la gracia de Dios. Solo tienes que confiar en que lo que Él dice es verdad. Punto. No es obra para ganar, es canal para recibir. Obra no es fe, sino que la fe es todo lo contrario a las obras. Ese es el canal, el medio. Causa, la gracia de Dios, su iniciativa. Medio, la fe. Resultado, dice Pablo, que sois una nueva criatura, que el mundo ha cambiado para vosotros y vosotros para el mundo. Y ahora, en esa nueva creación, sois creados, ¿para qué? Para buenas obras. Está claro, ¿no? Está clara la teología del Nuevo Testamento. Pero claro, si cogemos textos como los de Santiago hoy de manera aislada, hacemos un gazpacho que ni nos enteramos. Y entonces empezamos a decir cosas como necesitamos la fe más las obras para ser salvos. Las obras no son sino el mero resultado de la gracia, de la iniciativa del amor divino y de que tú lo hayas aceptado por medio de la fe en posición de completa y absoluta humildad. De manera que resumimos lo dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que nos está presentando Santiago? Santiago nos está presentando lo siguiente. Santiago no nos presenta la antítesis existente entre la fe frente a las obras para la salvación. Que no. Que Santiago no está haciendo eso. Que Santiago no está poniendo la antítesis entre la fe o las obras para conseguir la salvación. Que no. Lo que Santiago está haciendo es una síntesis entre la fe falsa y una fe auténtica. Y la fe auténtica necesariamente va seguida de obras. La antítesis no es entre fe y obras. La antítesis de Santiago es entre una fe verdadera y una fe muerta. Y si es verdadera, irá seguida de obras. Si no entendemos esto, fácilmente ese texto y los ejemplos que pone luego se malinterpretan. Como posiblemente no, le pasó a Lutero
de todos los aciertos que tuvo como persona humana. Todos los reformadores, todos los papas, todos los que hayan dicho buenas y malas cosas, todos somos humanos. Podemos acertar y podemos errar. De los errores que cometió Lutero fue que a él le costaba trabajo interpretar esta carta como inspirada. A tal manera que le llamó la carta de paja. Porque decía, pero pues es que se me está contradiciendo con todo el Nuevo Testamento. Con la enseñanza de Jesús, con las enseñanzas de Pablo, con las enseñanzas de Juan, se me está contradiciendo con todo. Entonces, una de las criterios para la inspiración es que no vaya contrario a lo que ya está escrito. Y esto parece que todo que va al contrario, porque no entendió que la cuestión no era entre la fe y las obras, sino entre la fe auténtica y la fe que está muerta. Quizá lo entendiera un poco más tarde, porque el mismo Lutero dijo, somos salvos por la fe sola, sin las obras. Pero una fe que salva va necesariamente seguida de obras. O como dijo otro reformador, somos salvos por la fe sola, pero no una fe que se queda sola. De manera que Santiago continúa su argumentación y dice, por tanto, alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Y esa persona puede decir, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, lo que está diciendo es, vamos a ver, ¿dice que tiene fe? Sí, bueno, yo tu fe no la puedo ver, pero puedo ver tus obras. ¿Tiene obras? No. Pues no sé yo dónde estará tu fe. Ahora bien, yo tengo obras. ¿Qué obras? ¿La de seguir un estricto sistema de mandamientos? No. ¿Qué obras? Las que nos estaba pidiendo antes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso cómo es? ¿Qué reglamento tengo? Ningún reglamento. Es ama a tu prójimo como a ti mismo en la versión que te toque. En tu vida diaria. ¿La tienes? Sí. Pues entonces eso evidencia que tu fe es auténtica. Es el sentido común. De hecho, a esta epístola se le ha llamado el Evangelio del sentido común. Y sigue argumentando Santiago y nos dice, bien, vosotros allá, que sois una congregación procedente de judíos, decís que cumplís la ley de Dios, aunque ya habéis creído en Cristo, Jesús, como el Cristo, el Mesías prometido, ya habéis creído, pero sois una congregación de judíos, con costumbres judías, que hacéis acepción de personas, que eso no es correcto porque no sigue el mandamiento de Dios, te amarás a tu prójimo. Pues vosotros tenéis la doctrina correcta, la tenéis. Además habéis creído en Jesús, ya es el colmo, que tenéis la doctrina correcta. Porque decís que hay un Dios. Estáis repitiendo todo el tiempo el Shema de Israel. Era esa oración que los judíos devotos pronuncian todos los días, 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, procedente del Antiguo Testamento, donde se dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces tú tienes la doctrina correcta y si has creído en Cristo, entiendes que Cristo se desprende de la misma divinidad porque es Dios, es uno. Y Él te ha salvado por fe, sí. Bueno, pues vamos a ver. Si como judío estabas mal cuando te asentabas sobre la complacencia de que por ser judío y cumplir una serie de mandamientos, Dios te va a salvar y ya está, e ignoras la ley de Dios que es amar a tu prójimo, si como judío estabas asentado ahí, y todavía alguno de vosotros podéis en cierta manera estar asentado ahí, en esa complacencia como judío, ahora que habéis creído en Cristo, podéis estar cayendo en la complacencia de que como hemos creído correctamente y Él nos ha salvado por su justicia y nosotros no podemos hacer nada al respecto, pues entonces no importa las obras que haga, es decir, ni siquiera importa si hago obras de ningún tipo, como tengo la fe correcta, soy salvo. Que no, está diciendo que no, que tener la fe correcta no es ser salvo. Está bien que tengas la doctrina correcta, pero mira, si tú crees que la doctrina correcta es que Dios es uno, ¿vale? Por ejemplo, como judío. Mira, te voy a poner un ejemplo. También los demonios creen y tiemblan. ¿Esto qué quiere decir? Está diciendo Santiago, mira, si tú quieres a alguien con una doctrina perfectamente correcta, no hay mejor que un demonio. O sea, el demonio es el más monoteísta de todos nosotros. ¿Por qué? Porque él vive en el ámbito de lo espiritual.
Él sabe quién es Dios, conoce su identidad y sabe que Él es uno y tiene la doctrina perfecta, la ha entendido, es un asentimiento intelectual acerca de una verdad objetiva. En ese sentido, los demonios creen. Y si tú te vanaglorias de que has creído bien y por tanto no tienes que hacer nada, pues entonces que sepas que los demonios lo hacen mucho mejor que tú. Pero sin embargo, al mismo tiempo que creen, tiemblan. ¿Por qué? Porque no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque no se sometieron a Dios en humildad. Entonces, si tú crees que eres salvo porque tienes la doctrina correcta, pero al mismo tiempo no te sometes a Dios, haciendo lo que Dios pide de ti, que es ámame a mí, amando a tu prójimo, entonces tú crees que lo que Dios no hace con los demonios lo hará contigo como ser humano. Tampoco se trata de eso. Y Santiago vuelve a repetirnos en el versículo siguiente, 20, mas quieres saber, hombre vano, es decir, como si tu cabeza hubiera sido vaciada de argumentos razonables. Quieres saber que una fe, y repite por segunda vez, una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, la ausencia del amor al prójimo es una evidencia de que no amas de verdad a Dios y que tu fe no sirve. Está muerta. Pero para entender, y ahora Santiago va a hacer lo siguiente, va a llamar a dos ejemplos, a dos testigos del Antiguo Testamento. Va a llamar a dos testigos para mostrarnos lo que él está diciendo, como está realmente certificado en el Antiguo Testamento, que ellos también creían. Pero antes de traer a esos testigos y meterse en estos ejemplos, Santiago ya ha especificado claramente que yo no estoy hablando del que tiene fe, sino que del que dice tenerla. Que yo no estoy hablando de que es más importante la fe o las obras para la salvación. No, ahora yo te dejo saber cómo efectivamente yo lo he entendido bien, igual que tú. Yo de lo que estoy hablando es de una fe que es auténtica, que tiene obras, y una fe que no lo es, y que por tanto la ausencia de obra muestra que no es auténtica y está muerta. Y ahora se meten los ejemplos. Y estos ejemplos, tomados aislados del texto de Santiago, forman un auténtico guirigay doctrinal. Pero es que si tú lo tomas en el conjunto de Santiago, pero también aislado del resto de la Escritura, formas otro guirigay doctrinal. Entonces, ¿cómo se entiende este texto de los ejemplos que va a dar ahora? Bajo la explicación que acaba de decir Santiago, que no es fe contra obras, que es fe auténtica o fe no auténtica. Y la auténtica siempre va acompañada de obras. Vamos a llamar al testigo. El primero de los testigos, probablemente el más significativo para nosotros. Están Abraham y están Moisés. Vamos a llamar a Abraham, el padre de nuestro pueblo, el padre de la fe. Dice así: no fue justificado, dice Santiago, no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No fue justificado Abraham por las obras cuando sacrificó a su hijo? ¿No fue así que funcionó esto? Él hace una pregunta retórica en lo que realmente requiere una respuesta afirmativa, es decir, sí, Santiago, es verdad. Abraham fue justificado cuando por la obra del ofrecimiento de su hijo hizo aquello. ¿No? La pregunta, ¿no fue justificado por las obras cuando Abraham ofreció a Isaac? Respuesta, no. No, pero, espera. No. Nosotros vamos a dialogar con Santiago, ¿vale? Santiago, no. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Cuando Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio a su único hijo, porque Dios se lo pidió para probar su fe. Cuando esto fue así, esto fue cuando Isaac tenía aproximadamente unos 15 años. E Isaac había nacido cuando Abraham tenía 100. Es decir, que esto ocurre cuando Abraham tiene 115 años. Es cuando ocurre la obra de Abraham del sacrificio de su hijo. ¿Sí?
Bien, ahí ocurre la obra de Abraham. Pero, un momento, Santiago, porque la justificación no viene ahí. No, si tú lees la historia de Abraham, la justificación no viene cuando vino la obra del sacrificio. La justificación de Abraham delante de Dios vino cuando creyó, y punto. Mira, Santiago, te lo voy a demostrar. Vamos al texto que lo prueba. Porque 30 años antes del sacrificio, 30 años antes, Abraham se estaba cuestionando, pero vamos a ver, si me ha llamado Dios para que yo sea padre de una gran nación, de una gran bendición donde todas las familias de la tierra serán favorecidas por mí, por mi ejemplo y por mi descendencia, si he venido a dar esa bendición a la tierra porque Dios lo ha querido así, ¿cómo es posible que yo pueda hacer eso si ni siquiera Sara y yo podemos tener hijos? No podemos tener hijos, Dios. ¿Cómo tú vas a cumplir tu promesa en nosotros? Estoy aturdido y no entiendo nada. Y entonces, Dios saca a Abraham de su tienda, siendo de noche probablemente, porque si no de otra manera, y dice, y le enseña todas las estrellas del cielo. Y dice, ¿las puedes contar? No, que no las puedes contar. Bueno, pues mira, así será tu descendencia. ¿Crees o no crees? Y Abraham dijo, creo. Y 30 años más tarde vino el sacrificio. Pero ¿cuándo se produjo la justificación? ¿En el creer o en el sacrificio? Porque según Santiago parece que es en el sacrificio. Y nosotros estamos argumentando contra Santiago que no, que es en el momento en que creyó. ¿Cuándo se produjo la justificación de Abraham? En el tiempo. Vamos al texto. Y creyó Abraham a Jehová, que le daría una descendencia aunque eran estériles. ¿Lo creyó? Confió. Y él, Dios, se lo contó como justicia. Abraham, ¿has confiado en mí? Sí, ya está. Se te cuenta como justicia, has quedado justificado. Entonces, Santiago, estás en un error. Y Santiago nos responde, no, hombre, no. Te lo voy a explicar. Yo no estoy en un error. Yo entiendo perfectamente, bien igual que tú, que Abraham fue justificado por la fe. Punto. Te lo voy a demostrar 2 versículos más adelante. Y 2 versículos más adelante nos dice Santiago que está de acuerdo con nosotros, después de haber dicho lo del versículo anterior. ¿Por qué? Porque 2 versículos más adelante Santiago no dice lo siguiente. Y sacrificó a Abraham a su hijo, y esta obra le fue imputada por justicia. ¿Nos dice eso Santiago? No. Esa obra, la del sacrificio, le fue imputada por justicia. ¿Nos dice eso Santiago? No. Porque eso sería, ahí sí, irremediablemente, que la obra es la que produce la justificación delante de Dios. Tus méritos. No. Santiago te está diciendo, espera, que estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. La justificación fue cuando Abraham creyó, como tú bien me has leído en el Antiguo Testamento, y Abraham creyó y confió en Dios y le fue imputado como justicia. ¿Por qué? Dice, pues que mira, yo mismo te voy a mencionar el texto. Y se cumplió la escritura que dice, en el mismo texto de Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Estamos de acuerdo o no? Abraham creyó y la fe le fue imputada por justicia. Dios lo justificó porque Abraham confió en el amor de Dios y en su promesa. Entonces, la pregunta que podríamos hacerle a Santiago es, entonces, si tú has entendido igual que yo, igual que todos, es más, tú lo has entendido mejor que yo, que la justificación mía, como la de Abraham, vino por la fe, ¿por qué dices en el versículo anterior que Abraham fue justificado cuando realizó la obra del sacrificio de su hijo? Nos lo explica en el versículo precedente y nos dice, porque ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Y que la fe fue perfeccionada por sus obras, ¿no lo ves? Es decir, Abraham creyó, ¿sí? Bien. ¿Fue justificado delante de Dios? Sí, bien. Esa fe actuó en sinergia, ahora sí. La fe actúa de forma coordinada con las obras, porque una fe que es auténtica no puede carecer de obras.
de amor y de confianza a Dios y de amor al prójimo. No puede. Y como no puede, su fe, como era auténtica, fue perfeccionada o se llevó a término o fructificó en la obra. Por tanto, si el tiempo no existiese, es lo que está diciendo Santiago, si el tiempo no existiese, la justificación de Abraham fue cuando creyó. Pero si no existiese el tiempo, el transcurso que ocurre en tiempo entre que cree y hace obras es cero. Porque si su fe es auténtica, dará lugar a obra. Bien sea dentro de 30 segundos o dentro de 30 años, que fue lo que ocurrió. Él cree y dentro de 30 años se ocurre el sacrificio. Si no existiera tiempo, entonces la justificación sería en el momento en que crees. Pero es que cuando crees y es auténtico produce obra. Por tanto, ante los ojos de Dios, que Dios está fuera del tiempo cuando Abraham cree, Abraham obra realmente, porque lo que ocurre 30 años más tarde no hace sino reflejar la fe de confianza auténtica que depositó en Dios. Así que, sí, la fe es, y la confianza en Dios es la que te da la salvación, pero es manifestada en obras, bien sea a los 30 segundos, a los 30 años, como le pasó a Abraham, o bien sea que no tengas tiempo, como le pasó al ladrón que estaba junto a Jesús. Y después del ejemplo de Abraham, nos da el ejemplo de Rahab, que por tiempo no lo vamos a considerar, pero básicamente se emplea o se puede explicar exactamente en los mismos términos. Y de hecho, tanto Abraham como Rahab se exponen en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, donde dice que por la fe, porque su fe era auténtica, Abraham vivió como peregrino en un mundo desconocido. Y que porque su fe era auténtica, la de Rahab, cobijó a los que venían de parte del pueblo de Dios y les dio lo que necesitaban. Porque su fe era real. Sus obras manifestaron su fe. Entonces, ¿cómo termina Santiago diciéndonos por tercera vez? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y de nuevo nos dice Santiago, para concluir, oye, que no estamos hablando de fe versus obras para salvación. No, ya hemos visto. Lo único que justifica al ser humano delante de Dios es su confianza y su fe puesta en Dios. De lo que estoy yo tratando es que hay una fe que es auténtica, que se refleja en obras, y una fe que no lo es, y esa ausencia de obra evidencia que esa fe no es auténtica. Ya está. Ahora, esto nos hace considerar qué hacer con nuestra fe. ¿Qué hacer con nuestra fe? ¿Qué hacer con mi fe? Recuerdo, hace poco tuve una conversación, si a aquello se le puede llamar conversación, que realmente no lo fue, pero bueno, con un compañero recientemente. Y no me he encontrado hasta ahora con una persona con esta vehemencia en la defensa de la fe. Pero no sé qué tipo de fe será. Dios juzgue todos los corazones de todos nosotros, pero era un tipo de fe en el que arropaba de manera vehemente, donde prácticamente no cabía mi intervención para el argumento. Y si algo podía decir, sus ojos estaban en sus oídos como totalmente taponados, porque la vehemencia era tan grande, en donde esa fe justificaba todas las cosas que la Iglesia de Roma había hecho en el mundo. Todas las doctrinas y todos los hechos. Y yo le pregunté, ¿también la Inquisición? Y como su fe era la de defender, cueste lo que cueste, dijo también la Inquisición. Digo, ¿por qué? Y me dice que la Inquisición, ¿sabes tú la cantidad de almas que ha salvado? Y de las pocas intervenciones que pude hacer, porque aquello fue una conversación que no fue conversación y por tanto muy frustrante, le dije, ¿tú te imaginas a nuestro Señor
Jesús, salvando almas con los métodos de la Inquisición. ¿Te lo imaginas? De manera que creemos en un Dios de amor y matamos al prójimo, lo torturamos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Porque Rebeca y yo, recuerdo cuando éramos adolescentes, fuimos a una exposición de instrumentos de tortura de la Inquisición, fundamentalmente. Y allí no se veía el amor de Dios. Rebeca, más sensible que yo, bastante más sensible, tuvo que salir mareada porque tenía náuseas. Aquello no reflejaba el amor de Dios. Aquello reflejaba la horrible crueldad humana. ¿Te imaginas a Jesús salvando almas, utilizando los métodos de la Inquisición? ¿Cómo se puede decir que se ama a Dios y no amas a tu prójimo? Pero esto me hacía pensar en el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, en su defensa frente a Agripa, una vez que fue arrestado en Jerusalén antes de ser llevado a Roma y posteriormente decapitado, él argumenta contra Agripas, Pablo, y le dice, en su conversión, o sea, le explica su conversión y le dice: oh rey Agripa, mira, yo pensé dentro de mí, ciertamente, es decir, con seguridad pensé dentro de mí, es mi deber perseguir a los cristianos, perseguirlos, encarcelarlos, torturarlos y matarlos. Eso es lo que dice el texto al final del libro de los Hechos. Agripa, yo ciertamente pensé dentro de mí que era mi deber perseguirlos, encarcelarlos, torturarlos y matarlos. Y Dios me dijo: no, estás dando coces contra mí mismo. No, y para esto me aparezco a ti. Y dice Pablo, y por eso se me apareció. Y me dijo: me he aparecido a ti para que seas testimonio a los gentiles del amor de Dios, de la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Dice la revelación a Pablo. ¿Para qué? Dice Jesús cuando se revelaba a Pablo. ¿Para qué? Por la fe que es en mí, reciban perdón de pecados. Para eso te he aparecido. Para que prediques a los gentiles, para que por la fe que es en mí reciban perdón de pecados y herencia en el reino de Dios. Y hagan buenas obras. Entonces, la fe que es en Jesús te da el perdón de pecados y la salvación. Y luego, de manera natural, vienen las obras. Y si no es eso, ¿qué está pasando? Pero el hecho de pensar acerca de esta cuestión me hizo pensar acerca de mi propia cuestión. Porque aquí no se trata de qué religión es mejor, puesto que todas las religiones u organizaciones humanas, por santas que puedan parecer, cuando han acumulado demasiado poder en la religión, igual que en política, se produce la perversión. Y si unos han producido menos perversiones que otros, es porque simplemente han tenido menos agrupación y acumulación de poder. Porque está en nuestra naturaleza pervertir la realidad del amor de Dios. Y entonces eso me llevaba a preguntarme a mí, pregunta que como conclusión dejo para todos nosotros: ¿qué hacer con mi fe? Bueno, pues si el Señor me ha dicho que yo cumplo todos los mandamientos si amo a Dios y amo a mi prójimo, la siguiente pregunta que debo hacerme para responder a qué hacer con mi fe es: ¿qué es lo que el amor demanda o requiere de mí? En las circunstancias en que estemos, ¿qué es lo que el amor demanda de ti? No es que cumplimiento de las oraciones, Ave María, Padre Nuestro. ¿Qué pide el amor de ti? Porque eso es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué pide el amor de ti? Tú sabes en aquellas cosas que fallas, que fallamos. Tú sabes qué cosas no estás haciendo que deberías hacer para reflejar el amor de Dios, y también sabes qué cosas estás haciendo que no lo reflejan. ¿Qué hacer con mi fe?
¿Qué es lo que el amor requiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí basado en el amor? Para con mi prójimo, para con mi mujer o mi marido, para con mis hijos, para con mis padres, para con mi vecino. ¿Qué es lo que el amor pide de mí? Para mi compañero de trabajo, para aquel que piensa como yo, para aquel que piensa diferente a mí. ¿Qué es lo que el amor demanda de mí? Para mi amigo, para mi enemigo. ¿Qué es lo que el amor demanda de ti? Con ello concluimos, oramos y nos despedimos hasta el domingo que viene. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por aclararnos la verdad de tu Evangelio. Muchas gracias por habernos aceptado en amor, porque nada merecemos, por darnos gratuitamente, Señor, mediante la fe que tú mismo nos provees, la salvación. Gracias porque nos amas, gracias porque has tenido esa iniciativa. Tu obra entera es de amor, desde el principio de los tiempos, pasando por la cruz de Jesús, muriendo en nuestro lugar. Amor en estado crudo. Señor, ayúdanos a amar como tú nos has amado, porque amando al prójimo, Señor, seremos capaces de reflejar el amor que tú has tenido con nosotros. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre, en qué fallamos. Sabemos que podemos hacer mejor. Ayúdanos, Señor, a cumplir lo que nosotros no podemos. Ayúdanos a entender que tu amor está en nosotros para ser expresado a aquellos que tú amas. Y tú amas a todos, sean los nuestros u opuestos a nosotros, sean nuestros amigos o nuestros más terribles enemigos, que en un momento dado, cambiando las circunstancias, nos pueden llevar a la hoguera. ¿Quién sabe? No está en nosotros. Ayúdanos a amar como hemos sido amados. En el nombre de tu Hijo Jesús.